Programa de miércoles 27 de febrero del 2014 de Profesionistas por el Progreso, en donde, como todos ustedes saben, tratamos temas diversos, en donde entrevistamos a compañeros, amigos, profesionistas de gran nivel, como es el caso de ahora del ingeniero José Marcos Aguilar Moreno. El ingeniero José Marcos Aguilar Moreno es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en cimentaciones, pero sobre todo en cimentaciones mecanizadas. Precisamente hoy tocaremos, mi señor tocayo, el tema sobre las cimentaciones inteligentes resistentes a sismos, ¿verdad? Porque ese es un tema muy importante para la ingeniería civil, la ingeniería de edificación, de infraestructura en el país, pero sobre todo en esta ciudad que tiene características de suelo muy diferentes a muchas partes del mundo. Entonces, tocayo, pues eres muy bienvenido. Muchas gracias, Marco. Con mucho gusto. Las cimentaciones mecanizadas son un tema con una historia muy interesante. Y el concepto de inteligencia con el cual las calificamos actualmente es porque la inteligencia en los edificios no debe estar únicamente en los elevadores, en la iluminación, sino en sus cimientos. Ándale, porque exactamente el concepto inteligente es la sistematización en términos generales de los edificios. Correcto, tiene mucha razón, o sea, al final de cuentas los edificios se mueven, tienen movimientos que pueden ser seguramente disminuidos o controlados bajo este sistema que tú me mencionas. Sí, afirmativo. La inteligencia deriva, en el caso de los mecanismos inteligentes, sí, deriva de el comportamiento de la madera de caoba bajo fuerzas de compresión. Eso es. Esa madera es una madera maravillosa. Todas las fibras son perfectamente paralelas, no tiene planos inclinados, no tiene nudos, y en prueba de compresión, en laboratorio de prueba de madera, en probetitas de 5x5x5, el comportamiento es totalmente predecible. Correcto. Hay un rango en el cual, hasta un cierto valor de la carga, la madera tiene un comportamiento elástico. Eso es. A partir de ese número mágico, deja de ser comportamiento elástico y se convierte en un comportamiento plástico. Fluye, digamos. Fluyes casi sin incremento de la carga, que es lo que necesitamos en estos dispositivos para que en el momento de la ocurrencia de sismos de energía importante, el edificio no induzca esfuerzos excesivos ni en la capa de apoyo. Los mecanismos generalmente se aplican en pilotes apoyados de punta, ni en la capa de apoyo, ni en el pilote como columna corta, ni en las contratraves, ni en las columnas, en ningún elemento estructural, ni siquiera en el mecanismo. Digamos que esos elementos, que además de ser una madera preciosa, que despide un aroma precioso, muy buena para muebles, pero allá abajo no mucho. Digamos que disipa la energía de una manera muy correcta. Es correcto, funciona como un disipador de la energía extraordinaria del sismo. Es un fusible. Ándale. Nadie siente un esfuerzo adicional por el sismo, ni la estructura, ni el pilote, ni la capa dura, ni la adherencia, ni nadie. ¿Por qué? Porque la madera no deja pasar más carga que la que tú le hayas colocado previamente para que trabaje en condiciones estáticas y en condiciones de sismo. Es de veras un material natural maravilloso para este tipo de equipos. Es en el sentido que seguramente tenemos muy controlado el módulo de elasticidad de este elemento, que es, digamos, el dato básico para el diseño, y para, como tú bien mencionas, para pronosticar, digamos, entre comillas, el comportamiento que va a tener ante las solicitudes de carga.
Es correcto, cuando estás diseñando una cimentación sobre pilotes, la K de esta madera te permite hacer un diseño muy racional. Eso es. Aplicando esta madera de caoba a los mecanismos que se instalan sobre la cabeza de los pilotes, de punta, desde luego, en probetas cúbicas de 5 centímetros de lado, da por resultado un mecanismo de falla artificial que iguala el mecanismo de falla natural del suelo, que está fallando constantemente. Esto significaría que cimentar edificios sobre pilotes fijos de punta y localizados bajo las contratraves y las columnas es totalmente inadecuado. Estás diseñando un edificio quieto en un suelo que se asienta, que se mueve. Entonces, haber concebido una solución como esta para que el edificio acompañe al suelo en su descenso permanente, en su consolidación por pérdida de humedad, ha sido una solución para grandísimos edificios. Eso nos lleva al tema de que no veremos edificios que emergen, entre comillas, sino que se quedan en su nivel de construcción porque el contexto del suelo alrededor es el que baja. Entonces va bajando junto con el suelo y entonces ya no hay esos hundimientos diferenciales que se ven en algunos edificios. Si tú te das una vueltecita por el centro histórico, claro, y en algunas colonias que también están sobre zonas lacustres, eso es, que se están consolidando por la extracción de agua, vas a encontrar verdaderas amenazas en esos edificios que se ven emergidos respecto de la banqueta. La columna ya no tiene el entorno infinito del suelo, ¿verdad? Exactamente, el edificio perdió el piso. Así, perfectamente dicho. Y cuando se despegó del piso, te queda como un péndulo, ajá, pero con la masa vibratoria arriba. Sobre palillos. Sobre palillos. Así es. Y en equilibrio indiferente. Por eso es que estos tipos de edificios emergidos son los más vulnerables en los sismos importantes. Bueno, en la ciudad te puedo mencionar una decena de edificios que se cayeron por esa causa. Claro, no, sí, definitivamente. Efectivamente, entonces, digamos, esto está pensado para dos efectos. Para los hundimientos, digamos, generales del subsuelo de Ciudad de México y, por otro lado, para disminuir los efectos del sismo. Tienen esas dos funciones básicas. Correcto, correctísimo. Las dos funciones que cumplen son esenciales para la seguridad de los edificios, que es una de las metas del gobierno de la Ciudad de México. Eso es. El gobierno de la Ciudad de México exige mayor seguridad cada vez en edificios, pues, de importancia. Claro. Efectivamente, el primer beneficio que te dan estas cimentaciones es que el edificio baje junto con el suelo, es decir, que no emerja por aquello de que pierde el piso. Claro. Okay. Pero no solo eso, fíjate, Tocayo. Sí. La otra parte, el otro efecto importantísimo, es que como en cada pilote tú tienes un gato, sí, un gato mecánico, puedes establecer con todos tus mecanismos leyes de distribución de esfuerzos contrarias a la tendencia natural de los edificios a inclinarse. Tú calculas un edificio y sueñas con que la deformación sea uniforme en toda la planta, pues es un garbanzo de a libra lograrlo. Generalmente, como en el suelo hay distintos grados de consolidación o distinto coeficiente de permeabilidad o distinta granulometría, pues no es uniforme. Es anisótropo. Es anisótropo. Sí. Entonces se te inclinan generalmente. Bueno, con estos mecanismos tú evitas la inclinación. Y al evitar la inclinación, te estás curando en salud para no tener en tus elementos verticales, como son las columnas, el sismo estático o el sismo permanente. El efecto P-delta. El P-delta, que tú sabes que la inclinación te da un sismo, que se puede calcular la energía, sí, pero si para tu mala suerte el sismo dinámico te pega en la dirección donde está la mayor inclinación, pues fácilmente, es lo que ha sucedido, no es una
utopía. Lo que ha sucedido es eso, sismos inclusive no muy importantes han dañado edificios. En México, desgraciadamente, no tenemos una cultura como la hay en Japón. ¿Del mantenimiento, digamos? Casi de mantenimiento. En Japón es norma demoler los edificios después de los sismos, cuando al radiografar sus columnas aparecen grietas imperceptibles a la vista general. Aquí en México acostumbramos a usar pintura antisísmica. Definitivo, aplanado antisísmico. Antisísmica. Muy bien. Mira, parte de esta historia de estos pilotes es muy interesante, porque al ingeniero Manuel Arismendi Lemus, que fue el originario inventor de los pilotes de control, como se llamaban antiguamente, esta persona, este ingeniero mexicano, dijo: los pilotes de punta que estén ubicados en los ejes de las contratraves no van a permitir que los edificios se asienten junto con el suelo, y este suelo se va a asentar muchísimo porque le vamos a sacar cantidades industriales de agua. Te estoy hablando de 1950-51. Este señor previó muy bien la inmersión de los edificios y dijo: la manera más sencilla de evitarlo es quitar los pilotes de los ejes de las contratraves, los ponemos a un ladito, agujeramos la losa de fondo y el pilote ya no detiene al edificio, puede bajar porque ya no es una restricción, ya no está en los elementos estructurales. Esa idea tan simple, tan elemental, hizo que con estos pilotes excéntricos tú pudieras combinar 3 tipos de cimentación diferente que te van a ayudar en el diseño. ¿Cuál es el primer tipo de apoyo? El apoyo por superficie, porque el edificio nunca se despega del suelo, o el suelo nunca se despega de la losa del edificio. Y tú sabes, compresión, por toda la vida en compresión, y tú sabes que por superficie siempre le damos una importante carga, claro, al suelo. ayuda muchísimo. Esa nunca se pierde. No. Además, el hueco en la losa, para poder desplazarse hacia abajo, estando siempre apoyado en el suelo, tiene que convertir el peso del edificio en energía de deformación capaz de cortar la adherencia que hay entre el pilote y la arcilla, que es cohesiva. A estos pilotes, el profesor Sebat, hace ya muchos años, les llamó los pilotes de fricción negativa. Yo le decía, para mí que es positiva. Me dijo: no se preocupe, depende de dónde la vea, de arriba o de abajo. Bien, ahí tienes un segundo apoyo, que es romper la adherencia. Para romper la adherencia, el edificio tiene que emplear parte de su peso. Sí, claro. Y el tercer tipo de apoyo, si te paras arriba del pilote con tus pies y en la losa donde está el agujero has puesto unas agarraderas, con tus brazos y tus manos puedes levantar el edificio si el pilote aguanta la transmisión de peso del suelo y de la adherencia a la cabeza del piloto. O sea, el tercer apoyo es el apoyo por punta. ¿Por qué? Esto yo creo que pudiera yo ser el último que conoce estas pequeñas peculiaridades, porque estos pilotes, cuando se fueron afinando en el transcurso del tiempo, por sugerencia de amigos y de compañeros jovencitos que trabajábamos ahí con los 2 ingenieros manuales, comentamos: oiga, ingeniero, pero si los pilotes ya no van a cargar directamente el peso del edificio y los va usted a dejar pasar a través de la losa, si en una planta de cimentación de 500 metros cuadrados una zona del edificio tiene un suelo un poquitito más débil que el resto, el edificio inmediatamente se va a inclinar y va a deformar primero al suelo donde está débil, se va a inclinar. Él dijo: sí, pero no, eso tiene solución. Vamos a usar un adminículo, esa fue la palabra que él usó, que estando agarrado de la losa de cimentación, en un par de ángulos que pongamos a los lados del pilote, y lo hagamos pasar por arriba de la cabeza del pilote,
ya vamos a tener posibilidad de hacer algo entre el dispositivo y la cabeza del pilote para regular la carga. El famoso puente, ¿verdad? El famoso puente. Entonces, este puente nos sirve como un elemento de, digamos, corrección. Es correctivo, básicamente. Es correctivo, fíjate, cuando el ingeniero comentó se puede regular la carga, él se refería a regular la carga del tercer apoyo, el de la cabeza en el piloto. ¿Por qué? Porque las otras dos apoyos son de la naturaleza, están fijos. Y el suelo. Pues la adherencia pues es una característica de la cohesión del suelo, y el apoyo por superficie pues es la capacidad de compresión simple del suelo. Exacto. Entonces, cuando se refería a regular, él se refería a regular la carga en la cabeza. Y entonces, un arquitecto de nombre Joel Cadena González, éramos dos jovencitos que estábamos ahí, se dijo, vamos a ver que con este aparato pasando por arriba de la cabeza del pilote, mandemos regulada la carga hasta la punta. Y entonces dijo este muchacho, bueno, entonces se pueden llamar pilotes reguladores. Y Manuel González Flores dijo, no, porque hay reguladores eléctricos, reguladores hidráulicos. Mejor vamos a decir que vamos a controlar a los tres tipos de apoyo. ¿Y qué se gana controlándolos? Hice la pregunta yo. Primero, que no emerjan, y segundo, que se mantengan verticales las columnas. Bueno, entonces el concepto pilote de control, desde que nació la primera vez, tenía por intención controlar el asentamiento y la verticalidad. Bien, se empezaron a usar dispositivos, no te imaginas de cuántos tipos, y la mayor parte de ellos fallaron. ¿Por qué fallaron todos los mecanismos que se iban concibiendo? Porque el sistema es el más simple de todos los que yo he conocido, que publiqué en la Sociedad Mexicana de Mecánica. Para irnos ubicando en el tiempo, ¿de qué año estamos hablando? La empresa nació el día 9 de febrero del año 1951, con el nombre Pilotes de Concreto S.A., cuya sigla siempre fue PICOSA. Bien, las mejoras empezaron a hacerse allá por el 64, con motivo de una cimentación mecanizada que se le hizo en Venustiano Carranza 62 al Banco Nacional de México. Bien, se probaron muchos tipos y todos fallaban. ¿Por qué fallaban los mecanismos? Porque el sistema, siendo un sistema coplanar paralelo de tres fuerzas, si tú cualquiera de las fuerzas la sacas del plano de las fuerzas, inmediatamente hay un pellizco en el cabezal. Entonces, y gira, y todos los controles fallaban, se rompían. Bueno, hay evidencias, hay fotografías que evidencian esta falla. Por la concentración de carga sobre una parte del pilote, ¿verdad? Fuera del plano de las fuerzas. En este sistema tú tienes que cumplir permanentemente la condición coplanar, permanentemente. En los sismos tienen que ir y regresar. Y en la carga estática, si una fuerza se te sale del plano, hay el pellizco. Si los cubitos de madera son más débiles en un lado, en carga estática el cabezal se voltea porque reconoce primero la deformación en la madera más suave. Sí. Y bien, este mecanismo coplanar paralelo, actualmente, desde 1990, que publicó la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos en la reunión número 15, la reunión nacional número 15 de San Luis Potosí, publicó como innovación en geotecnia las mejoras que le hemos hecho a los mecanismos de control y a los propios pilotes. Eso es. Porque estos pilotitos en Europa se llaman pilotes de recalce, son pilotes de 91 centímetros de altura, que se pueden poner en calidad de recimentación, porque aquí en esta altura tú puedes hacer pilotes de cualquier diámetro y de cualquier longitud y de cualquier capacidad de carga. Y en obras nuevas también puedes hacerlo, porque el edificio no sabe si le vas a poner pilotes porque es recimentación o porque es obra nueva, y los pilotes tampoco lo conocen.
Las condiciones son iguales. Cumplen sus funciones y ya. Cumples las funciones, ok. Un poquito después te voy a decir cuáles son las ventajas de estos pilotes excéntricos con las innovaciones. Muy bien. Bien, pero dentro del marco histórico de las cimentaciones mecanizadas en términos generales, porque hasta la universidad desarrolló un mecanismo, el Instituto de Ingeniería hace muchos años desarrolló un mecanismo a base del flujo plástico de soleras de media pulgada. Debut y despedida en el escritorio quedó. Pablo Giró se le ocurrió también, el arquitecto Crechel también hizo lo suyo, el ingeniero González, otro, hizo lo suyo. Ha habido muchos intentos, yo publiqué todos los controles que he conocido, y el que ha prevalecido hasta la fecha es el de 3 fuerzas en un plano, pero con las innovaciones ya es otra historia. Ok, en este marco histórico de las cimentaciones mecanizadas, vale la pena mencionar, para que no se pierda en el ostracismo, un esfuerzo muy importante que hicieron Raúl Marsal Córdoba y Pancho Zamora Millán, ilustres profesores de la Facultad de Ingeniería. Ellos concibieron una cimentación controlable, poniendo 2 contratraves en lugar de una. La de arriba recibiría a las columnas y la de abajo estaría ligada a la cabeza de los pilotes, axialmente. Y en medio de las 2 contratraves un zanco de concreto, una separación como de 20 centímetros, que separaba las 2 traves. Cuando el edificio se hundiera, era muy sencillo levantarlo gateando con gatos de tortilla, del tipo Freycinet, para levantar la estructura. En el hueco entre la columna y la contratrave, ¿no? Correcto, y se podía acuñar. Entonces ya la banqueta y el acceso al edificio nunca se perdería, levantando lo que el edificio se pudiera unir. Esto se hizo en el antiguo hospital del Instituto Nacional de Cardiología, en la esquina de la calle Doctor Márquez de Amira Cóctel. El edificio nunca se hundió. El edificio, siempre emergió. Sí. Cuando nos llamaron, el doctor Antonio Vilamunier, su director general del instituto, nos llamó para hacerlo bajar, porque en la junta de construcción, con un edificio viejo que estaba apoyado sobre pilotes de madera, que nunca emergió, porque los pilotes de madera, por allá abajo en el suelo donde no vemos, constituyen un mecanismo de control automático. Eso es. ¿Qué es lo que les pasa a los pilotes de madera? Se escobillan unos contra otros. Los tramos de árbol se rompen con la compresión excesiva, o se quiebran o se doblan. Entonces, un mecanismo maravilloso, pero darle al clavo debe ser poco más que mucha suerte, imposible, ¿no? Mucha suerte. Sí. Bien, entonces nos llamaron, bajamos el edificio que había emergido mucho. ¿Qué hicimos? Ligamos las 2 contratraves. En la liga bajamos una columna hasta el suelo e hicimos una nueva zapata corrida de cimentación para bajar por superficie el peso de cada columna. Cuando ya teníamos el peso de cada columna sobre la losa nueva, cortábamos el pilote en la losa de abajo y le poníamos un mecanismo entre las 2 cimentaciones. O sea, convertimos, y lo hicimos muchas veces, o varias veces. Con esta forma eliminábamos el problema del emergimiento. Entonces yo un día al maestro Zamora Millán le dije: oiga, profesor, se les había ocurrido a ustedes una maravillosa solución para evitar que los puentes del anillo interior emergieran. Son un monumento a la torpeza mexicana. ¿Cómo es posible tener tantos puentes en la ciudad que resolvemos con una rampita de asfalto? Somos ingenieros de rampita. Bueno, ok. Le dije: ¿por qué no se les ocurrió a ustedes, en lugar de 20 centímetros de separación entre las 2 contratraves, haber puesto 1 metro o 2 metros de separación? Un cajón de cimentación. Un cajón, y con todas las cuñas metidas.
Cuando el edificio fuera emergiendo, se gateaba y en lugar de meter cuñas, se retiran cuñas. Y se hubiera hecho bajar. Y me contestó muy simpático. Porque en aquellos tiempos lo común era que los edificios se hundieran, no que emergieran. Miren, Tocayo, esto también nos deja ver algo muy interesante, lo que tú acabas de mencionar. ¿De qué año estaríamos hablando? 1900. ¿Tú te refieres a la experiencia de cardiología? Exactamente. Déjame hacer un poquito de memoria. Yo me casé en 1961, debe haber sido por los años 60 o 50 y feria. Okay. Entonces, esto nos dice también que las condiciones de subsuelo de la Ciudad de México han ido variando en función de la población, del consumo de agua, de la extracción de agua, porque esa respuesta que te dieron es de que no están acostumbrados que emergieran, sino que se hundieran en el lodo, ¿no? ¿Era cultura? Entonces, pues está muy interesante esto, porque eso nos dice que pues el subsuelo de la Ciudad de México va cambiando de características y de condiciones según pasa el tiempo. Y bueno, en el siguiente tenemos ahorita un corte. En la siguiente sección vamos a platicar de esto, ¿te parece? Cómo no, con mucho gusto, Tocayo. Ay, pues tienes una gran experiencia. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero en esta amena charla con el ingeniero José Marcos Aguilar Moreno seguimos sobre este apasionante tema para los ingenieros, para algunos arquitectos, pero sobre todo para el ingeniero Aguilar, que es un apasionado de la cimentación. ¿Cómo no? Entonces, señor ingeniero, ¿en qué nos quedamos? Sí, comentabas tú que el subsuelo de la Ciudad de México ha ido cambiando. Eso se debe a una, yo diría, odiosa ley de la naturaleza en materia de suelos, que dice que las arcillas saturadas adquieren resistencia al cortante a costa de la deformación. Sí. La Ciudad de México se ha deformado pues como 15 metros, quizá más. Esa es la deformación que nos hace ver que la arcilla ha aumentado su capacidad. Para mala suerte de los pilotes de fricción, malamente dichos, porque en Estados Unidos se llaman floating piling, o sea, pilotes flotantes que no llegaron a la capa dura. Cuando tú los hincas, la adherencia que te da el reporte de mecánica de suelos es X, y tú diseñas en base a esa adherencia. Y si el suelo se te hace más cohesivo, el edificio no le has aumentado pisos para que pueda vencer la nueva adherencia. Sí, la adherencia se mantiene, entonces te va como de... Crece, ¿no? A medida que se va desecando el suelo, crece. Entonces te van convirtiendo los pilotes en pseudopunta. Y en función también de la sobrecarga, va creciendo. Y empieza a subir el edificio. Claro. Cuando el edificio está clavando a los pilotes de fricción, que deben vivir en el equilibrio indiferente, si te rozan 1 kilo más, ya no bajan. Si te rozan 1 kilo menos, se hunden. Entonces, son mágicos. Y funcionan bien, son buenos, mejor dicho, cuando funcionan bien. Y son malísimos cuando funcionan mal. Pero nunca sabes qué momento... Pues a mí me ha tocado recimentar muchos que eran pilotes de fricción y el dueño me dice, oiga, ¿pero cómo? Pues por la naturaleza, reclámele usted al suelo. Los ingenieros en su momento calcularon bien en base al reporte de mecánica de suelos. Bien, Tocayo, yo quisiera ver si pudiéramos dar un pasito, alejándonos un poco de estas cuestiones, y mencionarte que he traído para ti un folleto muy interesante, que no es un folleto técnico de alguna manera, es un folleto de carácter histórico, de divulgación, digamos, de divulgación, pero no está simplemente apoyado en lo que yo pudiera decir, está apoyado en documentos. Muy bien. Como son, por ejemplo, el acta constitutiva de la empresa Pilotes de Concreto S.A. Este es el acta constitutiva. Fíjate, todo el mundo pensaba que Picosa era Pilotes de Control. Malamente. Ahora ya, la verdadera historia de Picosa. Así lo dice aquí, breve historia de Picosa, Pilotes de Concreto S.A. Y fíjate qué interesante, el acta constitutiva se hizo ante el notario 46, Luis Carral,
que dice testimonio de la escritura que contiene la constitución de Pilotes de Concreto es sociedad anónima. Y mira cuál era el objeto social de esta empresa. Sí. Bueno, aquí está cómo se distribuían las acciones. Correcto. Quien tenía la mayor parte de las acciones era ingeniero Manuel Arizmendi Lemus. Eso es. Y le seguía después Manuel González Flores. O sea, el fundador de la sigla y de la empresa fue Manuel Arizmendi Lemus. Eso es. En la página X de la constitutiva hay un párrafo que dice Ley General de Sociedades Mercantiles, que se denominará Pilotes de Concreto S.A., cuyo objeto social será: 1. La construcción, hincado y colocación de pilotes de concreto, Sí, así es. ya sean precolados, prefabricados o construidos en el lugar. La vocación del ingeniero Arizmendi no era poner controles, era dejar descansar a los pilotes de madera y hacer pilotes de concreto. Eso fue un cambio histórico, digamos. Histórico en de el este uso. hombre. Correcto. Y luego la excentricidad en la ubicación, otro cambio histórico. Muy bien. Yo recuerdo que la Secretaría de Recursos Hidráulicos o la Comisión Federal nos multaban cuando hacíamos pilotes si se salían 15 o 20 centímetros fuera del eje de las traves. Así era de necia la supervisión y la concepción de los pilotes. La ingeniería en ese momento ese era el estado del arte, ¿verdad? Era lo que había, Exacto. no había para más. Por eso el brinco que dio Arizmendi Lemus fue monstruoso. De hacer los excéntricos. Exactamente, y ya de concreto. Eso es. Tú acuérdate, en aquellos años era casi mortal decir voy a hacer pilotes de concreto. Te llovían los jitomatazos. Como una pieza de concreto con esa esbeltez, no hombre, está usted mal. Y les decía el ingeniero Arizmendi Lemus la madera, Sí. y él le decía, bueno, estos pilotes no van a estar en la azotea de su Claro. edificio, ahí sería grave. Están arriostrados lateralmente por el suelo en toda su Sí. longitud, no pasa Por nada. eso es la columna corta, ¿no? Exactamente. Bien, Que ya no es corta cuando, como tú bien dices, emergen, entonces ya es no, una ya columna cambia totalmente. Se pueden descabezar, completamente degollar. ya no tienen el empujón de ida y de regreso Así del es, suelo. así es. Ya lo hacen exclusivamente por sus características elásticas, ¿no? Es un Bien. péndulo invertido. Es un péndulo invertido. Bien, aquí está la constancia de cuando empecé yo a trabajar en esa empresa. Ah, muy bien. El día, fecha de contrato, el 13 de octubre de 1954. 3 años después. 3 años después, porque la empresa se fundó en 1951. 51. Aquí está. Exactamente. El 9 de febrero de 1951. O sea, estaba nuevecita la empresa. Necesita la empresa. Yo creo que por eso me dejaron entrar a trabajar ahí. No, pero has de haber sido un joven muy brillante, un joven ingeniero en ese momento. Sí, con mucho cabello. Bien, fíjate que históricamente ha habido confusión entre pilotes de concreto y pilotes de control. Sí, exacto. Una confusión terrible, ¿eh? Eso es. Que raya en lo absurdo. A ver, vamos a ver. Aquí tienes un papel membretado de la empresa Pilotes de Concreto S.A. de 1979, Sí, firmado por el gerente de construcción José Marcos Aguilar Moreno. exacto. Pero mira lo que hicimos desde aquellos años. Le pusimos pilotes de control abajo de la sigla. Ok. ¿Por qué se le puso esto? Porque no nos aceptaban fácilmente pilotes de pedacitos Sí. y de concreto. Ujú. Era difícil convencer a la gente, excéntricos y todo ese tipo de rollos. Entonces, la palabra la frase pilotes de control se puso de manera temerosa Claro. para no molestar más a los clientes. Sí, sí. Si ya los molestábamos, yo te voy a poner pilotes de concreto en pedacitos. Sí. Ya era difícil. Esta situación es lo que generó la confusión generada por la sigla, que aquí te la platico históricamente. Exactamente. Muchos clientes, cuando nos pagaban el mantenimiento y las estimaciones de obra, hacían los cheques y ponían pilotes de control S.A. Y los tenía que No, hacer, ¿no? los depositábamos. En aquel entonces los No había bancos, problema. no había tanto problema, era que todos son extranjeros. Y ahorita todos. Ya no tenemos Y bancos. ahorita hasta una ley de lavado de dinero hay. Nada más. Bien,
Como tú ves, fue una confusión fatal. Claro. Manuel González Flores, un poquito antes de morir, se le ocurrió hacer una empresa que se llamara Pilotes de Control, aprovechando la confusión. Eso es. Entonces generó sin querer, o a lo mejor queriendo, pero fue discreto, una competencia entre pilotes de control Concreto. y pilotes de concreto, Ya. Sí. que hasta la fecha existe. Ok. Pero cuando tú te refieras a Picosa, te debes de referir a pilotes de concreto S.A. Exacto. Esa es la historia. Sí, sí, sí. Bueno, a muchos no les gustará, pero pues la historia no la cambia nadie. Definitivo. Y lo más importante, desde el punto de vista de muchos, es que estén funcionando este tipo de pilotes, ¿no? Con las innovaciones de ahora, Con las innovaciones. si antes eran buenos, ahora son superiormente buenos. Sí, porque antes eran más, primero fueron de concreto, después de control y ahora son inteligentes. Ahora son inteligentes, claro, ¿No? claro. Digamos que es la tercera generación. Vamos Es la a tercera llamarle. generación, sí. Perfecto. Y yo sería la segunda generación después de los dos Manueles, Ajá. pero ya mis hijos y mis nietos están preparándose para las generaciones futuras, porque alguien que compra pilotes de control no puede dejar de tener la atención del servicio. Claro. Hay un artículo de González Flores con motivo de la caída del edificio Nuevo León, Ujú. que tenía pilotes de control de aquellos defectuosos, Sí. que se volteaban y se caían. Y él publicó para Roberto Eibenschutz, que era el director de Banobras en aquellos años, o no, creo que era del departamento. No Después recuerdo. fue secretario de Obras. Secretario de Obras. Pues la Sí, carta va dirigida a él así es. cuando era secretario de Obras. Exacto. Y dice él, los pilotes de control sin mantenimiento se constituyen en una bomba de tiempo. Yo tengo el artículo, es un libro que dice México aún tiembla. Sí. Cuando yo doy conferencias en todas partes, le digo a las personas, ¿usted ya se convenció de que el pilote de control es lo mejor para su edificio? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues ahora déjeme decirle que se va a casar para siempre con el mantenimiento. ¿Le entra o no le entra? Y hay gente que dicen, le entro. Prefiero pagar el mantenimiento en forma de gotero, mensualmente una iguala, Una pérdida. que una pérdida de mi edificio o una recimentación 10 o 15 o 20 años después que me va a costar un ojo de la cara. Fíjate que están comprando, viéndolo desde un punto de vista de seguridad, están comprando un seguro, Claro, ¿no? sí. Y a lo mejor la prima del seguro del edificio la puedes bajar bajo esos criterios. Pues mira, la comparación es múltiple. Si no estamos de acuerdo en pagar mantenimientos, pues no mantengas la salud de tu cuerpo. ¿Para qué vas al médico cuando te duele aquí o allá o allá? Claro. ¿Para qué buscas una buena dieta para estar en forma? Eso es. Pues todo eso, la cultura mexicana de mantenimiento es muy endeble, es En muy, todos aspectos. muy débil. Si no vamos a dar mantenimiento a nada, pues ¿para qué le damos mantenimiento a las turbinas de los jets? Pues ay, Sí. que anden para arriba y para abajo y el mantenimiento cero. Claro. Bueno, ok, Torrelino. Mira, aquí está, es mi teléfono. Ajá, sí. Aquí te pongo cómo fue la concepción original del sistema, pilotes excéntricos, Exactamente. fuera de los ejes de las contratraves. Y entramos. Y luego, pilotos excéntricos respecto a los ejes, una descripción y qué ventajas adicionales ofrece. Sí. La más grande de las ventajas, tocayo, que no la iguala ni el mejor pilote del mundo hecho por quien tú me digas. ¿Cuál es esa ventaja? Como tú construyes primero y piloteas después, el lastre, que es el peso del edificio, es gratuito. Claro. Entonces tú tomas la reacción de hincado del peso del edificio e hincas los pilotes, dovela por dovela, hasta llegar a la capa dura. Esto está en las recimentaciones. Y en las obras nuevas igualito. Igualito. Sí, acabamos de terminar. Construyes hasta cierta altura y, Sí. y después empiezas a meter los pilotes. Y hemos construido también Ok. con el puro peso de las traves y de la No cimentación. te olvides de los martillotes esos que... Ni ruido, ni golpes, ni vibraciones. En la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad no ha prohibido ese tipo de pilotes. Es una ciudad saturada. Bueno, y además el mismo pilote puede sufrir daños estructurales. No, todos se desgranan de la Así cabeza es, y exacto. todos están inclinados. Exactamente. Bueno, el hecho de que tú conozcas la fuerza que le vas imprimiendo a cada dovela
porque tienes la lectura manométrica, unidades de esfuerzo, sí. Y conoces el área del pistón. Pues Uh-huh. la lectura manométrica por el área te da la fuerza. Sí. Cada empujón tú lo conoces en el gato, lo estás viendo. Claro, el auge. Cuando el pilote llega a la capa dura, le aplicamos la prueba de carga gratuita, Sí, 20% más alta que la carga de trabajo del pilote, cuando no hay fricción lateral porque el pilote se está moviendo, la adherencia y la fricción está rota. Está rota. Entonces, ¿qué es lo que probamos con un 20% más de capacidad de carga? La punta del pilote y la capacidad de la capa dura. Esos pilotes nunca vuelven a penetrar en la capa ni 1 milímetro, Claro. porque tienen más capacidad que la de trabajo. Así es. Si penetraran, ¿qué hubiera pasado con la iglesia de Capuchinas que levanté con pilotes de concreto? 3 metros 25 centímetros sin romper a la iglesia. 159 pilotes y 4 centrales hidráulicas. Cuando el edificio llevara 5 centímetros despegado del suelo, si hubieran empezado a penetrar en la capa dura grupos de pilotes, hubiéramos hecho pedazos la iglesia por asentamientos diferenciales. Sí, porque es una estructura de mampostería que ¿De mampostería? No te resiste tensiones. Nada, cero. Así es. Entonces la hubiéramos, vertical. Sí. lo hubiéramos roto, no le apareció ni una grieta. ¿Qué te dice eso? Que de los 159 pilotes, Todos trabajaron. ni uno penetró nada. Fueron puntos fijos de apoyo. Yo doy conferencias sobre ese tema. Bien, otra ventaja es que puedes construir primero y pilotear en paralelo. Si los pilotes, estos de palos duros que les digo yo, hincados a golpes de martillo, como lo hacían los fenicios hace 5,000 años, y a cielo abierto, te tomara el tiempo de pilotes 2 meses, puede ser que mucho más, depende del tamaño del edificio. Ese tiempo que tú perdiste en tu programa de barras, en el piloteo previo, con este sistema los empleas en construcción. Lo vas construyendo y vas en paralelo. Entonces la barra del piloteo desaparece como tiempo previo Sí. y como tiempo posterior. La barra de pilotes desde la prefabricación en nuestras plantas, la perforación y el hincado quedan inmersos dentro del programa de obra. Y para los inversionistas eso es una maravilla. Su tasa interna de retorno es mucho más efectiva. Hay un artículo de la revista Obras en una obra de Cádiz, esquina con Extremadura, en donde se ahorraron 3 meses y el propietario dijo: quiero que esto se sepa, este ahorro de 3 meses me permitió empezar a pagar capital e intereses 3 meses antes. Fue negocio. Bueno, pues eso se lo dices a la gente no lo creen, Sí. o no entienden de Claro. finanzas. Y entonces construya primero y que después te ahorra mucho. Y finalmente los equipos los hemos desarrollado a lo largo de muchos años para trabajar en entrepisos de 2 metros y no hay más, para hacer pilotes de cualquier capacidad y de cualquier diámetro, de 40 a 60 centímetros. Bien, ¿cuáles son las fallas comunes de los mecanismos antiguos? Estas: excentricidad, pellizco en el cabezal. El ancla tan lejos del cabezal en un sismo, rotos. Claro. 4 grados de libertad, Sí. 2 de los patines de arriba y 2 de los patines de abajo. Después de los sismos, unos cabezales quedan inclinados a un lado y otros a otro, y es una danza. ¿Qué puede pasar con este mecanismo en la réplica del sismo si lo agarra ya trabajando al 50% o menos? Por eso se han caído edificios con este tipo de fallas. Con las innovaciones actualmente, mira qué comportamiento: estabilidad total. Horizontal, completamente. Pero además no permitimos que el agua se meta entre el pilote y el agujero. Tenemos un sello especial que no permite que haya inundación en las celdas de cimentación. Bien, esta es nuestra tarjeta de presentación, que es el Hotel Hilton actual, en la Avenida Juárez número 70, donde estaba el Hotel del Prado. Exacto. Que inmediatamente después de terminado fue Sheraton. Sí, exacto. Pero cambió la franquicia y ahora es Hilton. Así es. Allá hay 476 mecanismos para 315 toneladas de cada uno en caso de un sismo muy severo.
Bien, estamos hablando de 9.000 toneladas. De ese orden. ¿Verdad? 10.000. Así es, cada cabezal pesa 500 kilos. Nada más. La planta de prefabricación es un elemento muy importante para este tipo de pilotes. Es machimbrado. Es machimbrado y es postensado actualmente. Ya. Con estos pilotes de recalce, de pedacitos. Es un cable al centro. Algo así. Trae uno o dos, se necesita. Generalmente con uno con 10 toneladas es suficiente. Hay un artículo que... Es para mantenerlos en su lugar, básicamente. Sí, es la continuidad de la columna vertebral humana. Eso es. Y el machimbre toma todo el cortante que quieras. Como rótulas. ¿Cómo? Como rótulas, digamos. ¿Son rótulas? Sí, ¿Son tus vértebras? Son rótulas, sí. O sea, el cortante te lo da totalmente el machimbre, lo que quieras, ¿eh? Así es. De fuerza cortante. Y la continuidad de la columna en las sacudidas te lo da el tensado. Entonces, pues ya no hay motivo para seguir usando palos duros. Sí, efectivamente. que no te ofrecen todas estas ventajas. Edificios recientes, bueno, pues el Hospital Homeopático, el Caballito, que no tiene nada que ver con los pilotes, es un procedimiento de construcción que se apodó Niveles Gemelos, tú te has de acordar. Sí, claro. Lo pusimos aquí porque forma parte del horrículo. Y las obras que mayormente han sido realizadas por tu servidor, desde pilotes de concreto Picosa, aquí te las menciono: la Catedral y Sagrario, Iglesia de Capuchinas, Iglesia del Pocito, oficinas centrales del Seguro Social en Reforma, Centro Administrativo de Pemex, no la torre, sino los edificios que la rodean, hospitales del Seguro Social dentro y fuera del Centro Médico La Raza, las Ginecos, hospitales del ISSSTE, como el Zaragoza, el 1 de octubre, el Gonzalo Castañeda. En fin, estas son fotografías históricas que no tienen nadie todavía. Claro, oye, es un acervo histórico verdaderamente Muy interesante. Y son unas cuantas, ¿eh? Yo tengo miles de fotografías. Bueno, bajo estos criterios debemos estar pensando que todos, definitivamente todos los edificios en la Ciudad de México deberían estar grandes, chiquilleros y medianos. ¿No es así? Todos debieron de haber sido con pilotes de control en zona lacustre en proceso de consolidación. Así es. La famosa zona 3. La zona 3. Eso es. Muy bien, tocayo, pues te agradecemos mucho tu muy clara explicación sobre estos temas. Aquí está el ingeniero José Marcos Aguilar, hace algunos años. Además, sabemos que es muy bueno para el hockey sobre hielo. Sí, afirmativo. Ya deberías de hacer tu equipo olímpico. No, ya así como el Humbertus y ir a los Juegos Olímpicos a competir por México. Durante muchos años yo tuve mi propio equipo que me costaba 300,000 pesos mensuales, de aquellos de antes de los 3 ceros. Exactamente. Se llamó Allred, todo rojo. Todo rojo. En recuerdo de una familia de Estados Unidos que nos queremos mucho como familias, que se apellidan precisamente Allred. Perfecto. Muy bien, Tocayito. Y mira, aquí al final olvidé comentarte. A ver, dime. Según mi apreciación y la experiencia de tantos edificios que hemos trabajado, doy 10 razones por las cuales actualmente deben ser electas las innovaciones tecnológicas en los pilotes de mecanizados. Pues muy bien, mi estimado José Marcos, esto nos da pie para invitarte posteriormente a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico a dar una charla magistral ahí con profesores y alumnos para que nos vayamos programando. Oye, con mucho gusto, como no, te informo que el día 7 y el día 9 voy a dar 2 conferencias en la Facultad de Arquitectura, en la sala Francisco Centeno. 7 y 9 de... El 7 de abril. A las 12 del día, a los 2 días. Muy bien. El día 7 es Niveles Gemelos. Ahí estaremos. Y el día 9 es Cimentaciones Mecanizadas. Ahí te estaremos... A los alumnos les proyecto 240 diapositivas. No, pues perfecto. No puede haber dudas. No, y además más vale una imagen que 10,000, 80,000 palabras. Así es. Perfecto, pues mira, solamente nos resta otorgarte este reconocimiento por tu brillante participación en este programa con el tema Cimentaciones Inteligentes. Lo firma la licenciada María Elena Miranda de la Lama, directora general, y tu servidor como tu entrevistador. Muchas gracias. Muy amable. Ahí estamos. Muy amable, claro. El paper. Sí, claro. Muchas gracias, lo agradezco. No, gracias. Te agradecemos a ti, tocayo. Hasta luego. Buenas noches.
are changing.